que cuando tú seas mayor seas el que tengas la escafandra, ¿no? Y ya para terminar, solo quiero decir una cosa, porque tocar un tema que es el de los límites, que hay muchas, afortunadamente llevamos ya un tiempo en que tenemos ya experiencias de madres lactantes por la vía de la complacencia y por la vía del deseo. Ya llevamos unos cuantos años, hace muchos años que empezaron los primeros grupos pioneros, y hay bastante experiencia de la madre que da la teta de manda y que las criaturas duermen con la madre y que la madre respeta su deseo de complacer el deseo de la criatura, o sea que hay lo de la mutua complacencia, ¿no? Bueno, sin embargo, cuando la criatura se pone de pie y empieza a andar y se hace autónoma, pues lo que nos complace es que nos obedezca. De pronto ahí hay un cambio, porque sin darnos cuenta nos dejamos arrastrar por la inercia. Entonces, como nosotras tenemos una serie de obligaciones todos los días, que tenemos que hacer la casa, poner la lavadora, ir a trabajar, pues correlativamente la criatura tiene hacer toda una serie de cosas, ¿no? Entonces ya, para poder funcionar, resulta que en lugar de nosotras, donde todo ese periodo que hemos estado entregadas a la criatura, lo que nos complacía era complacer los deseos de la criatura, ahí ya lo que nos complace es que nos obedezcan sin rechistar, porque nosotras interiorizamos de que las cosas son así. Yo misma tengo estos límites impuestos, yo no puedo, esto no es el paraíso, yo no puedo, no se puede hacer lo que uno quiera. Entonces aquí la trampa está en que una cosa es que nadie va a negar los límites, que son incuestionables, que hay en este mundo, pero sí la manera de abordarlos, porque lo que sucede es que cuando la madre dice el no automáticamente a la criatura, no se puede, ahora tienes que hacer esto, pues no porque ahora esto, pues no porque ahora esto, lo que está haciendo es no tener en cuenta los deseos de la criatura en tanto y lo que valen, que desde el punto de vista del orden doméstico y laboral igual no valen un pimiento, efectivamente son improcedentes, pero desde el punto de vista del desarrollo anímico de la criatura valen muchísimo, porque la criatura todavía está, los niños y las niñas de pequeños todavía se identifican con sus deseos, los perciben, cosa que nosotros ya ni los percibimos, los perciben y se identifican con ellos, es su vida. Y cuando tú le dices que no sistemáticamente, lo que le estás haciendo es cuestionar su existencia sistemáticamente. Es decir, de una manera sistemática le estás diciendo, no me importas. Ella lo vive así. Aunque tú no lo sientas ni lo hagas así, sino que lo hagas por una inercia determinada, la criatura lo está percibiendo como que sus deseos a ti no te importan. Y que eso lo vive como una desafección. Entonces, la imposición de los límites por la vía de la autoridad, que es decir que no, porque es lo que toca, y porque es lo que hay, y porque no hay otra cosa, eso lo vive la criatura como una desafección. Y muy grave, porque eso va a aumentar lo del chantaje emocional, el fortalecimiento, todo lo que hemos dicho de los rasgos del desarrollo del ego por la vía de la posesividad y de la sumisión. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es reconocer los límites, pero reconocer también los deseos de la criatura y tomarlos en la consideración de lo que valen. ¿Qué quiere decir? Dar explicaciones, informar a la criatura. A veces dicen que es que las criaturas no entienden. Las criaturas entienden siempre, por norma, mucho más de lo que nos imaginamos que entienden. La psicología neonatal ya ha demostrado que las criaturas sienten desde las 14-16 semanas de gestación, que la psique se está formando ya en la vida intrauterina. Las criaturas entienden mucho más de lo que nos pensamos que entienden. Eso de entrada. Segundo, ¿cuántas veces hemos dicho, cómo se da cuenta? Fíjate, parece que no se enteraba de nada, y luego muchas veces hacemos estos comentarios, y que te das cuenta de que entienden. Y de todas maneras, siempre que se trata de explicar, siempre es más posible que entiendan, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando viene un japonés a tu ciudad, tú no le dices lo que tiene que hacer, sino tú le das una información de lo que hay. Mira, pues aquí en Alicante o en Valencia, pues hay esto para visitar, en estos sitios se puede comer barato, hay estos sitios vegetarianos, esto tal. Tú le das una información y respetas lo que él quiere hacer, sus deseos, sus gustos. Tú no le impones lo que va a hacer, tú le informas de lo que hay. Tendríamos que tener un poco esta actitud con las criaturas, informar de lo que hay, de los límites que tenemos, que no vivimos en el paraíso, y conjuntamente establecer las prioridades. Entonces nos daríamos cuenta que resulta que efectivamente hay mucho más margen de maniobra para complacer los deseos de las criaturas y de los niños y de las niñas, mucho mayor del que nos pensábamos. Cuando honestamente nos ponemos a valorar la viabilidad de los deseos de las criaturas, que inicialmente parece que vienen a contracorriente del programa del día, nos daremos cuenta que hay muchísimo más margen de maniobra. Entonces, cuando una criatura sabe
que se le contemplan sus deseos, que se le respetan, que se le valoran en lo que valen. Por un lado se siente querido, porque en el fondo a la criatura le importa 3 pimientos, que le des el chupachú, el juguete o que le saques de paseo. Lo que le importa es que no le quieras. Entonces, cuando tu actitud es la de complacer sus deseos, siempre, después incluso que empiezan a andar, luego van a ser muchísimo más generosas que somos los adultos con ellos. Van a comprender mucho más las limitaciones. El día que tú digas, no puedo, lo van a entender perfectamente. El día que digas, mira, no tengo dinero, o me duele la cabeza, o no puede ser, lo van a entender y se van a volcar, porque son mucho más bondadosos, tienen su integridad primaria mucho más a flor, tienen mucha mayor generosidad que la tienes tú. Cuando la criatura se vuelve un tirano, como ahora están calumniando a las criaturas, que primero dicen que lo que quieren es acostarse con la madre, toda la calumnia que se ha vertido contra las criaturas humanas, de que sus pulsiones sexuales, claro, como han arrasado con la maternidad y con tal, pues cuando se reconocen pulsiones sexuales, dicen, ya está, es que quiere... ¿Quién que haya tenido una criatura, un bebé en sus brazos, puede decir que esa criatura quiere hacer el coito con su madre? ¿Pero a quién se le ocurre semejante barbaridad, ¿no? A una mente retorcida, ¿no? Y malintencionada. Pues exactamente lo mismo, ¿no? Las criaturas que dicen que son unos tiranos en las casas, que ahora los padres son, que todo este mito que están haciendo, que sale por todas partes, de la violencia de los críos que tienen a los padres y tal, eso es porque los padres son los primeros que han sido unos tiranos con la criatura y que la han tenido por la vía de la represión y de la autoridad obligándole, y él está haciéndoles la guerra. Están en guerra. Eso quiere decir que la criatura está en guerra no está por la vía de la paz y de la complacencia, están en una dinámica de guerra. Y por eso él hace la guerra y exige y se niega a comer, por ejemplo, que sabe como tú no puedes masticar con ellos, tú les puedes encerrar en la habitación a que lloren, pero tú no le puedes hacer tragar. Entonces ahí es donde se atrincheran. Mi niño no me come. Entonces, lo que quiero decir es que cuando hay una vía de la complacencia, cuando se mantiene la vía de la complacencia y de la reciprocidad, las criaturas son muchísimo más generosas. Las criaturas son perfectamente capacitadas para entender los límites que existen y lo que no puede ser, lo entienden perfectamente, y lo que no quieren es que no se les tengan en cuenta sus deseos. Eso es lo único que no quieren, que se contemplen, que se valoren y que conjuntamente se valoren las posibilidades que hay, y cuando no puede ser, no puede ser, y cuando puede ser, puede ser, ¿no? Y esto es entonces la teoría que dice que hay que poner límites porque si no se crea inseguridad en las criaturas, eso es totalmente falso. La inseguridad es la inseguridad afectiva. Entonces nos están vendiendo una seguridad física para justificar la inseguridad afectiva. No, aquí la seguridad que hace falta es la afectiva. Porque habiendo seguridad afectiva, todos sabemos cómo funciona la psicomotricidad, que funciona por la vía de la experimentación. Entonces, cuando una criatura tiene libertad y seguridad para experimentar, desarrolla su psicomotricidad y se hace autónoma mucho antes que la persona que está, por razones de seguridad, tan sumamente protegida, que no le dejan experimentar, con lo cual tiene su autonomización es mucho más lenta. Esto se comprueba pues yendo simplemente a cualquier país del tercer mundo. Yo tengo ejemplos de cooperantes que están en el Amazonas, que 2 niños se quedó solo con los pequeños una vez, se fueron 2 niños de 4 años, que dijeron que se iban al río a pescar, 2 niños de 4 años, no solo no se ahogaron, como diríamos aquí, 2 niños de 4 años solos al río, qué horror, se van a ahogar. Allí 2 niños de 4 años se van solos al río, no solo no se ahogan, sino que pescan, traen la cena, pinchan a los peces, hacen el fuego, que el cooperante que lo contaba todavía no había aprendido a hacerlo, con los palos, asa a los peces y le invita a cenar. 2 niños de 4 años a un adulto de 35. Esto es solo para explicar que la teoría de la infancia que hemos construido está basada en un error, en una mentira colosal, que es la mentira de lo de la maternidad y de la etapa primal, ¿no? El desarrollo psicomotor se atrofia por la inseguridad afectiva y la hiperprotección que se inventa para justificar la falta de complacencia, ¿no? La vía de la inseguridad afectiva. Y bueno, yo no sé qué más puedo decir, es decir, que todo lo que es la socialización está totalmente en una vía, digamos, equivocada, ¿no? Todo lo que hay una desconfianza absoluta en el ser humano, que nace con toda una serie de cualidades cuyo desarrollo se bloquea, la curiosidad, por ejemplo, de la criatura, que se corta para imponer toda una programación, siempre es la misma técnica.
se prohíbe, se pauta lo que tiene que comer y no se permite las ganas de comer. Antiguamente los médicos por lo menos decían, ha perdido el apetito la criatura, pues que se vaya al pueblo a que le den los aires. El apetito es lo que preocupaba, porque es lo que pone en marcha la secuencia de la cosa. Siempre es la pulsión corporal lo que pone en marcha la secuencia. Bueno, no de todo, pero de algunas cosas. Bueno, pues ahora no se habla del apetito de la criatura. Ahora los pediatras no dicen tiene apetito. Ahora se dice dieta, ¿qué es lo que tiene que comer? Se pauta, todo pautado. Y no se respeta el propio desarrollo de... Y con el aprendizaje es lo mismo. La curiosidad infinita de las criaturas pues se sustituye por una pauta, se pauta una programación, con lo cual lo que se hace es impedir que exista la motivación, la curiosidad, con lo cual lo que se aprende de memoria entra por un oído y sale por el otro. Es la memorización en la escuela.